You do? Si tiene el bosquejo, levántelo, por favor. All right. Y dentro del bosquejo tiene dos hojas de papel adicionales. En una de ellas tenemos una copia de un presupuesto familiar. Algo vamos a hablar en el día de hoy. Y la otra es un handout donde hablamos de las principales objeciones en contra del diezmo. Es complementario al estudio que vamos a hacer en el día de hoy y esperamos que les sirvan de mucho y esperamos que lo utilice, que lo ponga en práctica. Así que vamos a orar un momentito y entonces entramos de lleno a esta enseñanza. Antes de hacerlo, una clarificación que hemos hecho ya en cada uno de los mensajes que hemos tenido en las últimas 5 o 6 semanas. Durante el tiempo de verano decidimos detenernos en la enseñanza que hemos estado haciendo del libro de Primera de Corintios. Usted sabe que en esa enseñanza lo que hemos hecho es ir capítulo por capítulo, verso tras verso, estudiar de una forma expositiva ese libro. Decidimos durante el tiempo de verano cogernos un break con eso y visitar algunos asuntos que tienen que ver con la vida cristiana y tratar de enfocar esos asuntos desde una perspectiva bíblica y proveer para la edificación de la iglesia una serie de herramientas que puedan facilitar la aplicación de esas verdades. Right? Así que la serie que estamos haciendo ahora durante el verano la hemos titulado La aplicación de la verdad bíblica. El énfasis en estas enseñanzas no es en la profundización teológica de los pasajes, más bien es en la aplicación práctica. Cómo estas verdades que hemos aprendido las podemos aplicar en nuestro diario vivir. Una forma en que todo el mundo las pueda procesar y pueda utilizarlas, ¿verdad? Así que en el día de hoy eso es lo que vamos a continuar haciendo. Así que acompáñenme a orar y entonces entramos a la enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te volvemos a dar por el día precioso que nos has regalado, por esta experiencia tan linda que hemos tenido en la mañana, desde temprano, reunión del concilio, la escuela bíblica, Señor, el tiempo de compañerismo, Señor, en el área donde tomamos café, los chistes, las bromas, la alegría de volver a ver hermanos que hacía tiempo que no veíamos, de conocer personas nuevas en el día de hoy, Señor, y de cómo tú en tu poder y por medio de tu palabra nos unes, Señor, nos das propósito, fortaleces nuestras almas, nos dejas ver, Señor, que tú eres un Dios bueno, que eres fiel, que eres digno de confianza y que en tu soberanía nos escogiste de lugares, países distintos, Señor, y nos has traído a esta iglesia local para que podamos adorarte, que te podamos servir y poder ser edificados por ti, Señor. Así que es con corazones agradecidos que regresamos a tu presencia. Gracias, Señor, por todo lo que nos da, Señor, y gracias por todo lo que evitas que venga a nuestra vida. Tanta maldad, tanta calamidad, tanto desastre, tanta cosa fea que hay en este mundo, y tú nos proteges de ellos, Señor. Así que te bendecimos, como decía el hermano John hace un momento. Gracias por este respirar, gracias por el caminar, gracias por el hablar, gracias por el mirar. Gracias por la multitud de bendiciones que tú nos das día tras día, Señor. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, en todo esto que nosotros no merecemos y que tú, porque sí, nos has dado. Ahora yo me escondo detrás de ti, Jesucristo, la cruz del Calvario, y te ruego que me ayudes a enseñar esta verdad bíblica. Sabes que son temas que tienen que ver con finanzas, con dinero, que yo no me siento cómodo enseñando, Señor. Te ruego que tú en el día de hoy nos cubras, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento y que nos ayudes, Señor, a ver qué es lo que la Biblia, la palabra de Dios dice sobre este asunto, Señor. Que nos ayude, Señor, a hacer los cambios que sea necesario hacer, que fortalezcas las cosas buenas que podamos estar haciendo, Señor. Si hay alguien que no te conoce aquí hoy, Padre, de alguna forma que esta enseñanza los lleve a los pies de Cristo. En el nombre del Rey Redentor, nuestro amado Jesucristo, oramos. Amén. God is good all the time.
Ahora, yo quiero que por favor busquen en su Biblia el libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios, el capítulo número 3, versículos 5, 6 y 7, no está en sus notas. Proverbs chapter 3, verses 5, 6 and 7. This is just an introduction to the teaching today. Es simplemente una introducción que vamos a hacer a la enseñanza del día de hoy. Hermano Ernesto, right? Y hermana Dunita, right? Ernesto, Dunita, levante la mano si hay alguien que no tiene una Biblia, por favor, que necesita una Biblia, levante la mano. If you don't have a Bible, you need a Bible today, please, because we're going to read it. If you don't have a Bible, then you need one. Okay, so everybody has a Bible. All right, good. Okay, so, pues si tiene su Biblia, por favor, ábrala en el libro de Proverbios, mejor dicho, capítulo 3, versículos 5 y 6. Right? Now, ese pasaje lo hacemos a manera de introducción, simplemente porque vamos a estar hablando de un asunto que, como ya mencioné hace un momento, no es de mis asuntos favoritos. La última vez que hablamos sobre este particular en esta iglesia fue en marzo 8 del año 2008. Quiere decir que ha sido 7 años, casi para 8 años que no hablamos sobre este particular en esta iglesia. Y pues tenemos que hablar del mismo y aprovechamos esta coyuntura que estamos haciendo, este paréntesis que estamos haciendo en el verano para hablar sobre este asunto, porque es un asunto que para Dios es importante y que la iglesia de hoy tiene altamente confundido y pues precisamos pues atenderlo. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6, la palabra de Dios dice lo siguiente, es una exhortación que ha estado conmigo desde septiembre de 1984, cuando un señor llamado Richard Marx me regaló mi primera Biblia de estudio y me la dedicó y me dio esa porción bíblica. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7, mejor dicho. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te dejes llevar por tu propio entendimiento, por tu propia opinión, por la opinión del mundo. Reconócelo, y reconoce a Jehová, reconócelo a Él, reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Así que lo que la porción me dice es que yo debo confiar en Dios, en Jehová, el Dios de los ejércitos, Cristo en el Nuevo Testamento, confiar en Él con todo mi corazón, con todo mi ser, con mi mente, con mis emociones. Al momento de tomar decisiones con toda mi alma, confía en Él, que mis pensamientos confíen en Él, que mis emociones confíen en Él, que mi voluntad confíe en Él. Y rehúsa dejarte llevar por tu propio entendimiento. Rehusar eso, decirle no, mi opinión no importa. Aquí lo que importa es lo que dice Dios. El versículo número 6 dice, reconócelo en tus caminos, en todos tus caminos. Lo que quiere decir es que yo debo preguntarme ante cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier asunto, cualquier issue en mi vida, ¿qué dice Dios? No me voy a dejar llevar por mi propia opinión. Más bien voy a preguntar qué dice Dios sobre el particular. Reconócelo en tus caminos. Voy a preguntarme qué Dios dice sobre el particular y yo voy a obedecer lo que Dios dice. Amén. Porque yo estoy rehusando dejarme llevar por mis propias opiniones, porque yo estoy confiando con Él, con toda mi ser, con mi alma, mi mente, mis emociones, mi voluntad. Y el resultado de eso es que dice la Escritura que Él va a hacer derechas mis veredas, va a enderezar mis veredas, que lo que quiere decir es que Él va a coronar mis esfuerzos con éxito. Pero el énfasis aquí en la tarde de hoy, en este pasaje en particular, es la necesidad de reconocerlo en todos tus caminos. En todos los asuntos de mi vida, yo necesito preguntarme qué dice Dios sobre el particular. Amén. Y una vez me pregunto, averiguo qué dice Dios sobre el particular, ¿qué hago? Obedezco lo que Dios dice sobre ese particular. Amén. El asunto del cual vamos a hablar en el día de hoy es el asunto de nuestras finanzas, es el asunto del dinero.
Lo que vamos a hacer es que vamos a reconocer a Dios en nuestros caminos. Vamos a averiguar qué es lo que dice Dios sobre ese particular, con la determinación de obedecer lo que Dios dice, con la seguridad, la certeza de que Dios va a enderezar nuestros caminos, que Dios va a coronar nuestros esfuerzos con éxitos. ¿Cuántos alaban al Señor? De eso es que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Okay? Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. No es una enseñanza nueva, es una enseñanza que hemos hecho en varias ocasiones en el tiempo que llevamos como iglesia. La última vez que la hicimos en marzo 8 del 2008. Vamos a hablar entonces en el día de hoy de cómo podemos manejar el dinero bíblicamente. Ese es el asunto. Cómo manejar el dinero bíblicamente. Me llama muchísimo la atención y me llena de paz y de ánimo el hecho de que hace un momento cuando entraba una hermana me saludó y me llamó y me dijo, me dio un testimonio rápido. Hace 3 semanas que estoy luchando con el asunto de que sé que necesito establecer un presupuesto en mi vida, en este momento tan crucial de mi vida, y no sabía cómo. Y tengo esa lucha. Ahora llego aquí a la casa de papá y abro el bosquejo y lo que me encuentro es precisamente una forma de cómo hacer un presupuesto. Alabado sea el nombre del Señor. Mi esperanza y mi opinión, que quizás no muy importante, es que muchos de nosotros necesitamos esto. Así que vamos a ver cómo sale el asunto. La revista Times hace muchísimo tiempo, hace como 10 o 12 años, con mis manos, la revista Time estaba hablando acerca de los conflictos en las familias, en la cultura de ese tiempo, y decía que la fuente número 1 de discusiones en el matrimonio son conflictos acerca del dinero. Estudios se han hecho sobre el particular. Y muchos de esos estudios sugieren que la mayor parte de los divorcios que pasan aquí en este país no son el resultado de adulterio, abuso físico y ni inmoralidad sexual. La mayor parte, la inmensa mayoría de los divorcios son el resultado de presiones y problemas financieros. Y la iglesia no está exenta de eso. No hay diferencia entre lo que pasa en la iglesia y lo que pasa en el mundo secular. Ahora, problemas financieros usualmente son el resultado de varias cosas. Uno, son el resultado de estilos de vida condicionados por la avaricia. Cuando el ser humano tiene un estilo de vida que es condicionado por la avaricia, el resultado va a ser problemas financieros. Otra razón, otra cosa que provoca eso es la incapacidad de estar contento con lo que se tiene. Cuando el ser humano no es capaz de estar contento con lo que tiene, el resultado tarde o temprano son problemas financieros. Y sobre todo, incluyendo cristianos, cuando el ser humano no tiene fe genuina, la fe que obedece, porque la fe verdadera es la fe que obedece. ¿Amén? Amén. Cuando el ser humano no tiene esa fe verdadera que obedece en las promesas de Dios, el resultado usualmente es problemas financieros. La palabra de Dios nos da toda clase de promesas y sobre el asunto del dinero muchísimas también. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, fíjese que dice: decidimos intencionalmente en el día de hoy poner todas las porciones bíblicas de la Nueva Versión Internacional, porque la inmensa mayoría de ellas están referidas al libro de Proverbios, y entendimos que es la mejor que lo comunica las verdades, porque no tenemos todo el tiempo para estar haciendo exposición de lo que Salomón quiere decir aquí, Salomón quiere decir allá, así que decidimos utilizar la Nueva Versión Internacional. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, hablando de las promesas de Dios, la Escritura nos dice: manténganse libres, léalo todo el mundo conmigo otra vez, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Fíjese cómo comienza: manténganse libres del amor al dinero. Conténtense con lo que tienen, contentos con tu situación presente. ¿Por qué razón? ¿Por qué voy a estar contento? Porque Dios ha dicho, Dios me ha prometido, nunca me va a dejar,
nunca me va a abandonar. ¿Okay? Así que los problemas financieros, entiendo yo, en la vida del cristiano son resultado de la violación de los principios de Dios con relación a este asunto. Right? Los problemas matrimoniales en la vida del cristiano son mayormente el resultado de la violación de los principios que Dios tiene con relación a la institución matrimonial. Amén. Amén. Y así por el estilo. Así que los problemas financieros en la vida del cristiano son el resultado de la violación de los principios que Dios tiene con relación a las finanzas en la vida del creyente. Así que lo que vamos a hacer es vamos a considerar qué la palabra de Dios nos dice acerca de los asuntos financieros, y como ya anticipé, vamos a estar enfocándonos en el libro de Proverbios, escrito humanamente por un hombre que tenía un capital enorme, una persona sumamente acaudalada, un hombre con gran conocimiento, con gran sabiduría. La Escritura se refiere a él como el hombre más sabio que jamás haya existido. Y este hombre, que se llamaba Salomón, escribe, entre otras cosas, el libro de Proverbios, donde él, Salomón, destila o permite que fluya la sabiduría que Dios le ha concedido con relación a distintos asuntos. Y uno de ellos, de los más que él enfatiza, es el asunto del dinero, es el asunto de las finanzas. Así que vamos a hablar, en cierta forma, de la forma en que usted y yo podemos manejar nuestro dinero, porque si usted y yo no aprendemos a manejar nuestro dinero, el resultado va a ser que nuestro dinero va a terminar manejando nuestras vidas. Si yo no aprendo a manejar mi dinero bíblicamente, si soy cristiano, otra vez, para nosotros, los que somos de Cristo, pues nosotros vemos la vida desde una perspectiva bíblica, right? A través del cristal de la palabra de Dios. Amén. Para una persona que no vea la vida a través del cristal de la palabra de Dios, lo que voy a decir, lo que he dicho hasta ahora, es insensatez, foolishness, right? Pero para nosotros, los que somos de Cristo, los que tenemos el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros, los que somos dirigidos por Cristo, los que hemos dejado que la palabra de Dios sea la corte final de arbitraje en nuestra vida, pues cada una de estas cosas van a tener un sentido enorme. Y en el día de hoy podremos salir de aquí con herramientas bíblicas que nos pueden ayudar a limar muchos de los problemas que hay en nuestra relación, y sobre todo a estabilizar el barco de nuestra vida cuando se trata de asuntos financieros. Así que vamos a ver cómo podemos manejar el dinero antes de que el dinero termine manejando nuestras vidas. 5 leyes financieras, 5 principios financieros, 5 estatutos financieros, 5 recomendaciones financieras. Usted le puede poner lo que usted quiera, el nombre que usted quiera, pero cada una de ellas está en la Biblia y cada una de ellas es bíblicamente correcta y cada una de ellas aplica el asunto de las finanzas. Principio número 1 es el principio de la contabilidad, right? Contabilidad. Y la implicación es la necesidad que nosotros tenemos de mantener un registro preciso de nuestras finanzas. Principio de contabilidad. Mantenga un buen registro. En inglés diríamos, we must keep good records. All right? So, el principio de la contabilidad lo que sugiere es la necesidad que tenemos de asegurarnos que nosotros sabemos dónde nuestro dinero va a parar. Amén. Muchas personas dicen, yo no tengo la idea de dónde mi dinero va a parar. Y esa frase siempre va acompañada de tensión. Siempre va acompañada de ansiedad. Por lo regular es una frase que proviene de labios de una persona que está bajo presión. Yo no sé dónde fue a parar, porque alguien me preguntó. No hay que ser sabio, no hay que tener mucha edad para saber o estar consciente
de que si uno no tiene conocimiento de nuestra situación financiera, vamos a tener problemas. ¿Sí o no? El no saber dónde nosotros estamos financieramente, porque no mantenemos buenos récords o un registro preciso, acompañado de una cosa que se llama crédito fácil, produce grandes problemas. El no saber dónde estoy financieramente y ante la posibilidad de poder tener crédito fácil, eso trae toda clase de problemas en cualquier relación. Proverbios capítulo 23, versículo 23 dice: adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el decimiento, y no la vendas. El versículo anterior que no leí, capítulo 27, versículo 23 y 24 dice: asegúrate de saber cómo están tus rebaños, cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas ni la fortuna está siempre segura. Lo que sugiere nuevamente es la necesidad de mantener un buen registro. Lo que Salomón nos sugiere es que precisamos asegurarnos que tenemos datos correctos acerca de nuestra situación económica, cueste lo que cueste. Proverbios 24, 3 y 4 dice: con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. En principio, lo que quiere decir es que toda empresa se fortalece por medio del sentido común y produce ganancia manteniendo un registro preciso. Cuando un hogar, una compañía, una iglesia, un matrimonio mantiene un registro preciso, es altamente probable que sea una relación, un hogar, un matrimonio que esté financieramente estable. Ahora, hay 4 cosas que es imprescindible saber. Primero, usted necesita saber lo que usted tiene. Segundo, necesita saber lo que debe. Tercero, necesita saber lo que gana. Y cuarto, necesita saber lo que ha gastado. All right? I say that again. 4 cosas. Y puede escribir, puede usar su mano. You may use this. Right? Cuando llega a casa, pero aquí tiene 1, 2, 3 y 4. I hope you don't think like that. Quizá lo puedas utilizar, pero antes de utilizarlo con otra persona, aplícatelo a ti mismo. Amén. 4 cosas que es imprescindible saber. Precisamos saber lo que tenemos, lo que debemos, lo que ganamos y lo que hemos gastado. ¿Okay? Hasta tanto usted y yo no sepamos esas 4 cosas, usted y yo vamos a estar en la oscuridad. Amén. Principio número 1, contabilidad: mantenga un registro preciso. La palabra de Dios nos dice que no podremos manejar nuestras finanzas exitosamente hasta que no conozcamos el estado de nuestros rebaños. Y para conocer el estado, acuérdense que esa era una cultura, un contexto agrario de finca, de ganado, ¿verdad? Y por eso es la ilustración que él utiliza. Y lo que está diciendo es que a menos que nosotros conozcamos el estado de nuestros rebaños, usted y yo no vamos a tener éxito en nuestras finanzas. Y la forma de conocer el estado de nuestros rebaños es manteniendo un registro preciso de ellos. Ahora traemos esto en el matrimonio. En el matrimonio, cuando una de las partes no lleva un buen récord de sus finanzas, lo que sucede es que la otra no sabe lo que está pasando. Y cuando la otra no sabe lo que está pasando, el resultado es problemas. Amén. Sobre este particular hay algo que preciso decir. That is a no-no. You don't do this.
And what you don't do is that you don't hide information from your spouse. Usted no esconde información de su esposo o de su esposa. Amén. So, principio número 1, contabilidad. Mantenga un registro preciso. Right? Asegúrese que usted sabe dónde su dinero va a parar. Principio número 2, planificación. Quiere decir, planee sus gastos. La palabra sugiere que la persona sabia planea de antemano. Y la persona insensata lo que hace es que vive a lo loco. Right? Soné como a Nori, ¿verdad? Did that intentional. All right. Proverbios capítulo 21, versículo 5. Dice, los planes bien pensados, pura ganancia, pura vida, pura ganancia. Los planes apresurados, ¿qué? ¿Puro qué? Not good. Lo que Salomón sugiere es que es necesario planear nuestros gastos, porque el que se apresura alocadamente termina en la pobreza. Si no me he entendido, Salomón está hablando de gastar apresurada e impulsivamente, de comprar apresurada e impulsivamente. ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? Es el hombre, es la mujer que ve algo y tiene que comprarlo inmediatamente. Y como no tiene dinero, ¿qué hace? ¿Da un qué? Exactamente. Algo que no es muy difícil de hacer en esta cultura donde hay toda clase de facilidades para uno endeudarse. Una cultura donde hay toda clase de variedad de plazos cómodos. Right? Y como decía mi maestro de teología, no hay ningún plazo que sea cómodo. Todos son incómodos. So, endeudarse, una de las cosas que esta sociedad promueve, es como las drogas, es como el alcohol. Cada vez usted gasta un poco más, se endeuda un poco más y cuando viene a ver usted está enviciado. Principio número 2, planificación. Planee sus gastos. Proverbios 21:20 dice, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio, ¿qué hace? Todo lo despilfarra. Lo que está diciendo es que el hombre sabio o la mujer sabia ahorra para el futuro. Pero la persona insensata gasta todo lo que tiene. So, la pregunta entonces aquí, ¿cómo nosotros, porque algunos de nosotros cogíamos de esa pata? La pregunta entonces, ¿cómo nosotros podemos superar eso? ¿Cómo podemos? Y dijimos ya que esto es como un vicio, ¿sabes? Mientras una vez usted empieza y cogió esto aquello otro y el gusto y la sensación y cuando tú vienes a ver estás metido hasta lo más profundo. ¿Cómo puedo? Como le pasa a las personas que se envician al alcohol y a las drogas. ¿Cómo puedo salir de ahí? ¿Cómo puedo romper esto? ¿Cómo puedo romper este mal hábito? ¿Cómo puedo romper esta atadura de comprar impulsivamente? La pregunta está encerrada, o mejor dicho, la contestación la encontramos en el papelito azul. El papelito azul simplemente lo que nos da es una hoja, una guía para establecer un presupuesto familiar. Así que la respuesta a la persona que me dice cómo yo puedo romper este mal hábito, este estilo de vida, esta atadura de estar gastando impulsivamente, la respuesta es planee sus gastos. Y para planear sus gastos, lo que Dios ha propuesto es una cosa que se llama presupuesto.
varias cosas que podemos decir acerca de esto del presupuesto que hemos ido acumulando a través de los años de distintos maestros. Presupuesto en esencia es decirle a su dinero dónde usted quiere que vaya. En vez de estar preguntándose a dónde ha ido a parar. El presupuesto dice, pues yo quiero que tú vayas en esta dirección. Muchos de nosotros pasamos la vida preguntando, ¿y dónde fue a parar el dinero? ¿Y qué pasó? Pero yo traigo tanto, yo gasto tanto, y aquí que esté la luz, y este es el agua, ¿y dónde está? ¿Y dónde fue a parar? ¿Y dónde fue a parar? ¿Right? Y empezamos, Señor, vamos a hablar del asunto. Porque necesitamos, ¿sabe? Usted sabe que si hablar del asunto empieza lo más chévere y ya a los 5 o 10 minutos la cosa se va complicando y cuando venimos a ver, pues se acabó la conversación. Una de las razones por las cuales se acaba la conversación es porque llegamos a un momento donde no sabemos dónde el dinero ha ido a parar. Amén. El presupuesto nos ayuda a poder superar ese asunto. El presupuesto nos facilita la posibilidad de manejar nuestro dinero. Como dijimos hace un momento, aquí la cuestión es o manejamos nuestro dinero o el dinero nos maneja a nosotros. Nosotros vivimos en una sociedad de consumo. Vivimos en una sociedad capitalista y sin ninguna connotación negativa. Ese es el tipo de sociedad donde vivimos. Una sociedad de consumo. Si vivo en una sociedad de consumo, pues necesito asegurarme que yo manejo el dinero, porque siendo una sociedad de consumo, si no lo hago, el dinero me va a manejar a mí. Porque esa es la naturaleza del lugar donde me ha tocado a mí vivir. Ahora, un buen presupuesto tiene 3 características, por favor. Escríbalas. Primeramente, un buen presupuesto es una decisión mutua. Si usted es casado o casada, es mutua. Si usted es soltero, es su decisión. Porque es su dinero. Amén. Pero si usted es casado o casada, la idea, la frase de que es mi dinero, eso is in the past. It's no longer like that. Otra vez, bíblicamente hablando. De acuerdo al mundo y a los contratos prenupciales, no. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Pero bíblicamente hablando, no es esa forma. Porque ahora somos carne de la misma carne, hueso de la misma. Ahora 2 ya no son 2, ahora 2 son 1. Eso quiere decir que si vamos a hacer un presupuesto, precisa ser una decisión mutua. Necesitamos estar de acuerdo. Amén. ¿Ves? Vamos a ver si es verdad que el gas pela. Vamos a ver si es verdad que somos de Cristo o no somos de Cristo. La idea nada más de sentarme a decidir qué es lo que voy a poner ya me paró los pelos de punta. Porque yo sé que él quiere hacer esto, yo sé que él quiere ayudar acá, yo sé que ella quiere mandar para allá, yo sé que ella... Hello, right? Por eso necesitamos una corte final de arbitraje, amados. Amén. Por eso es que la Biblia dice, no os caséis con yugos desiguales. Una decisión mutua. Hay que estar de acuerdo. Now, muchas veces, ¿por qué es importante? Porque muchas veces, no digo que todos los matrimonios son así, o que el suyo sea de esa forma, pero muchas veces en un matrimonio hay un desbalance, porque una parte planea y la otra parte gasta. Right? Y no puede ser así. Precisamos llegar a un mutuo acuerdo en cuanto a lo que se puede o no se puede gastar. ¿Cuánto alaban al Señor? Right? Aquí estamos. By the way, el miércoles que viene comenzamos en Matete y vamos a comenzar precisamente en esa misma dirección. Pero mucho más profundo, vamos a regresar otra vez al Evangelio, cómo el Evangelio afecta nuestra vida
financiera, cómo administramos las cosas que Dios pone en nuestras manos, cómo el Evangelio de Cristo, acuérdense, la cuestión del Evangelio, la cruz de Cristo, alabado sea el nombre de Jesús. La cruz de Cristo transforma todos los aspectos de la vida del creyente. No hay ninguno que el poder de la cruz de Cristo, el poder redentor de la cruz de Cristo, que no vaya a transformar. Todos son transformados. En el estudio del miércoles vamos a comenzar otra vez con el poder del Evangelio de Cristo, la implicación que tiene, y entonces le vamos a meter mano, vamos a entrar a la cuestión de las finanzas y la teología de prosperidad que hay alrededor nuestro y todo ese número de cosas que usted y yo sabemos que están mal. Lo primero es una decisión mutua. Segundo, es algo por lo cual se debe orar para que Dios nos dé unidad. Porque Rosa, aunque ella y yo somos uno, Rosa tiene por su naturaleza unas prioridades y yo tengo otras prioridades. Que necesariamente las de ellas no tienen que ser buenas y las mías malas. O viceversa. Puede que las dos sean buenas. Amén. Pero quién sabe si no es tiempo para una cosa, right, ¿sabe? Y es tiempo para la otra. Amén. Porque la Biblia dice que todo en esta vida tiene su tiempo y todo tiene su hora. Necesitamos orar para que Dios nos dé sabiduría, ¿ok? Si alguno tiene falta de sabiduría, dice la Escritura, que la pida a Dios, el cual da abundantemente. Y la otra cosa es que tiene que ser basado en metas. Basado en metas. Hay 3 áreas que para el que no es cristiano, puede basarlo en lo que le dé la gana. Pero para el cristiano, bíblicamente, hay 3 áreas, hay 3 metas. Son ahorros, gastos y ofrendas. ¿Cuántos quieren ser personas sabias? ¿Can I see your hand? Voy a preguntar otra vez porque no me respondieron. ¿Cuántos de ustedes desean ser personas sabias? Levante su mano. Los del medio no quieren ser o no me escucharon. Estamos bien. O sea, vacilando. All right. Now, todo aquel que quiera ser una persona sabia, bíblicamente hablando sobre ese particular, escuche lo que usted debe hacer que demuestra que usted es una persona sabia. Persona sabia se sienta y decide cuánto va a ahorrar. La persona sabia se sienta y decide cuánto va a gastar. La persona sabia se sienta y decide cuánto va a ofrendar a Dios. Amén. 2 principios. Primero, el principio de la contabilidad. Necesitamos mantener un registro preciso. Saber dónde el dinero va a parar. Planificación. Necesitamos planear nuestros gastos. Principio número 3, verdad número 3, ley número 3, regla número 3, norma número 3, whatever name you want to use. Contentamiento. Y la implicación es que necesitamos disfrutar lo que tenemos. Disfrute lo que tiene. Proverbios 15, 6 y 7. Dice la Escritura, en la casa del justo hay ¿qué? En las ganancias del malvado, grandes problemas. Los labios de los sabios esparcen conocimiento, el corazón de los necios ni piensa en ellos. Right? Así que Salomón lo que sugiere aquí, que es mejor tener un poco con el temor del Señor que tener grandes riquezas con disturbios y agitación. Proverbios 17:1 dice, más vale comer pan duro donde hay ¿qué? Concordia, que hacer banquete donde hay ¿qué? Discordia. Concordia, discordia. En cubano, es el lenguaje cubano, y en el lenguaje puertorriqueño, ese pasaje que dice ahí, más vale comer pan duro donde hay concordia que hacer banquete donde hay discordia, se traduce de esta forma. Es mejor comer arroz con frijoles y ser feliz, o habichuela,
Que comer mariscos en un restaurante de lujo y no poder dormir porque no podíamos darnos el lujo de hacerlo. That's what that means. El principio del contentamiento. Es el principio de disfrutar lo que tenemos. Ahora, muchos de nosotros hemos venido a este país, a Estados Unidos, de otros países. Y algunos de nosotros llevamos bastante tiempo viviendo en Orlando. En el caso de mi esposa y yo, pues vivimos aquí desde 1984 y estamos familiarizados con lo que un pastor que nosotros teníamos le llamaba el síndrome de Orlando. El síndrome de Orlando. El síndrome de Orlando es esto. Es querer tener demasiado rápido. Querer tener demasiado rápido. Mire todo el mundo para acá. Todo el mundo. Right. Los de atrás. Lado izquierdo. Lado derecho. Allá arriba. Por el lado acá. Al frente. Querer tener demasiado rápido. That's not good. Y es un problema serio. Es un problema real. ¿Por qué razón? Porque las personas que quieren tener demasiado rápido, las familias, porque venimos en bonches, venimos en familias, right? Las familias que quieren tener demasiado rápido, viven bajo presión. Porque se sobreextienden financieramente. ¿Estamos hablando español? ¿Lo estamos entendiendo? ¿Sabes? Sobreextenderse financieramente es comprar cosas con recursos que no tiene. Los que quieren tener demasiado pronto, they will do that. Y el sobreextenderse financieramente provoca mucha presión en el hogar. ¿Por qué razón? Porque cuando una familia se sobreextiende financieramente, la implicación, a menos que hagan un punto de droga, empiecen a vender droga o hacer cosas ilegales, la implicación es que el sobreextenderse financieramente va a requerir que todo el mundo tenga que trabajar. Y como todo el mundo tiene que estar buscándosela, el resultado es que la familia se deteriora. La gente físicamente, emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente está cansada por el trabajo excesivo. Y esto es lo que pasa. Llegaste a la casa, pero llegaste a la casa muerto o muerta de cansado o cansada. Right? Y lo que tú deseabas que es que me bañé, si me da tiempo de bañarme, me tiro en el sofá ahí. Y tomo posesión de ese instrumento vital para la vida del ser humano, que es el control remoto. Right? Con la esperanza de poder hundirlo en los números esos que me van a llevar a poder encontrar nuevamente la fuente de mi relajamiento. Y usted le pone el apellido que sea, el programa que usted quiere. Y lo menos que usted quiere en ese momento es que llegue alguien a abrir su boca a querer hablar con usted. Muchísimo menos a querer contarle de sus problemas. Payaso, ¿verdad? It's not. It's the way it is.
¿Okay? Estamos hablando del mismo idioma, ¿ok? Llegamos cansados a nuestra casa, nos desplomamos en el sofá, cero comunicación, y si no hay, porque yo no quiero hablar con nadie, y si no hay comunicación, no hay vida familiar. El punto aquí es que cuando las familias se sobreextienden financieramente, se tienen que envolver tan intensamente en el asunto de ganarse la vida que sin darse cuenta no viven, simplemente existen. Hace mucho tiempo escuché al pastor que John y yo teníamos decir que Orlando es una ciudad muy llena de casas bonitas. Casas bonitas que no son hogares. I remember the first time I heard that. Got my attention. Gente que viven en una casa bien bonita, pero están tan endeudados que no tienen tiempo para hacer una familia. Ahora, ¿cuál es la solución de esa? La solución para eso es contentamiento. Amén. Aprender a disfrutar lo que tenemos. Aprender a ser feliz comiendo arroz y habichuelas, papas fritas, salchichas, huevos fritos, por un tiempo. ¿Right? Aprender a tener un carrito de 4, 5, 6, 7 años, 8 años, ¿tú entiendes? ¿Sabes? You know? Que me lleva, me trae, ¿tú entiendes? Hasta que la cosa se me estabilice para poder tener uno del año. Amén. Aprender de que si me aumentaron el sueldo y ahora en vez de $10 me gano a $14 la hora, no quiere decir que porque me esté ganando más, ahora tengo yo derecho a tener un carro muchísimo mejor que el que tengo en este momento. La solución está en aprender a disfrutar lo que tenemos. Fíjate, dice aprender a disfrutar. We must learn to enjoy. Paul said, I had learned to be content. That does not come natural. Es una cosa que es contraria a nuestra naturaleza. Y más porque vivimos en un país, como voy a decir ya mismo, que estimula todo lo contrario. Primera de Timoteo 6-8, miren lo que dice. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno, ¿qué? Solamente si uno está satisfecho con lo que uno tiene. Porque, mira lo que dice, porque nada, y nada es, venimos peladitos, nada trajimos a este mundo. Y guess what? Nada podremos llevarnos. El funeral de Howard Hughes, un famoso hombre multimillonario, alguien preguntó, ¿y cuánto dejó? Y un puertorriqueño que estaba al lado, que había vivido mucho tiempo en Venezuela, dijo, nada, o mejor dicho, todo. ¿Cuánto dejó? Todo. ¿Ay? ¿Por qué? Porque nada podemos llevarnos. Nada traemos a este mundo, nada podemos llevarnos, así que si tenemos ropa y comida, no solamente, tenemos lo que es necesario para vivir. Contentémonos con eso. Conténtense con lo que tienen. All right? Now, el problema con eso es que usted y yo vivimos en una sociedad que promueve lo contrario, promueve estar contento. Esto hemos dicho tantas veces y como yo soy la forma en que soy, de esto hablo muchísimo. La industria de la publicidad, advertising. El objetivo primario de la industria de la publicidad es que la gente no se sienta contento con lo que tienen. That's what you're dealing with every day. Saliste allá afuera y todo lo que te está bombardeando es eso. ¿Sabes? Prendiste la televisión y todo lo que ves allí es precisamente con eso en mente.
Y abriste tu webpage y tu Facebook y tu cuestión, y eso es lo que tienes ahí. So, TV, billboards, internet, Twitter, toda esa cuestión, son enemigos serios del contentamiento. Cada una de esas cosas, el advertising, la publicidad, el propósito es el ayudarme a mí y a Rosa a que nos demos cuenta de las cosas que Rosa y yo no tenemos. Ustedes no tienen estas cosas que ustedes necesitan, right? Estas son las cosas que ustedes necesitan tener y que ustedes necesitan. So, 3 principios. Principio número 1, el principio de la contabilidad. Necesito mantener un registro preciso, saber dónde va a parar la cosa. Y aquí no podemos seguir estar escondiendo cosas del uno del otro, ¿ok? Y si hay algún issue, algún matrimonio aquí sobre el particular, vamos a sentarnos y vamos a hablar sobre el asunto. Segundo asunto, planificación. Planee sus gastos. Si no sabe cómo utilizar la hojita esta del presupuesto, o se pone incómodo al momento de tener que orar y decidir y qué vamos a poner aquí, vamos a poner allá, pues nos sentamos y hablamos. Y dejamos que sea la palabra de Dios la que determine qué es lo que hay que poner. ¿Amén? ¿Sí o no? Sí, es la palabra de Dios la que tiene que determinarlo. Right? No es la vecina, no es mi suegra, no es mi mamá, no es nadie, es lo que la palabra de Dios dice. Principio de contentamiento. Disfrutar lo que tenemos. Right? Y el otro principio es el principio de la caridad. Charity. Compartir con los necesitados. Proverbios capítulo 11 versículos 24 al 25. Dice, mira lo que dice. Este es para subrayarlo, highlight, tatuaje, todo lo que usted quiera. This is it. Esto tiene que ser parte de nuestra vida. Dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. Esto es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, enseñar, corregir, restaurar, y todo ese número de cosas para que el hombre, la mujer de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. El libro de Proverbios es inspirado por Dios. Capítulo 11 es inspirado por Dios. Versículos 24 y 25 son inspirados por Dios. Así que Dios es el que está hablando. Entonces lo que usted y yo tenemos que hacer es creerlo uno o arrancarlo de la Biblia. Dice que el generoso prospera, recibe más de lo que da. Alguien dijo que compartir es mucho más que caridad. Es una inversión, en cierta forma. Poco caro ahí, pero there's some sense into that, ¿ok? Proverbios 19, 17 dice, vamos a leerlo todo el mundo, por favor. Dice, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. En eso se basa la persona que hizo esa frase de que compartir con otros es mucho más que caridad, es una inversión. Es como prestarle a Dios. Y lo que el verso nos sugiere es que Dios nos va a pagar con grandes intereses. Obvio, todos sabemos. El hombre se enfoca en lo exterior. Dios mira el corazón del hombre. Dios mira la motivación nuestra. ¿Ay? Si mi motivación a el compartir con Pedro Jaime, que está en gran necesidad aquí a mi lado, digo yo le voy a dar 100 a Pedro Jaime, ¿sabes? Porque entonces si le estoy dando 100, yo estoy prestando a Dios y Dios me va a pagar con grandes dividendos. Así que son 100 o 200. ¿Cuánto necesitas? ¿Sabes? Si esa es mi mentalidad, obviamente, no te vistas que no vas. Amén.
Porque a Dios lo que le interesa es lo que está en nuestro corazón. Amén. La motivación con la cual nosotros hacemos algo. Y ahí aprovecho la oportunidad. Usted sabe que yo siempre aprovecho la oportunidad cuando se presenta. No dejo pasar, ¿sabe? Y ahí donde radica the evilness, la maldad, lo morboso de la teología de la prosperidad. Que ellos in your face te dicen así, te enseñan así, tú siembras, right? Y el tamaño de tu semilla es lo que va a determinar lo que tú vas a recibir de Dios. That's evil. That's not right. Dios da para dar y Dios es el dueño de todas las cosas, pero how is that? Yo voy a sembrar, ¿sabes? A sembrar una cantidad ahí y mientras yo siembre más lo que Dios me va a dar. No, give me a break. No, eso no. Eso es una tergiversación. Eso es incorrecto. Eso no viene de Dios. Eso viene de abajo. Right? Pero esos son otros 20 pesos que en este momento no vamos a considerar, ¿ok? Ahora, una pregunta interesante. Dios habla mucho, tiene muchas promesas en la Biblia acerca de la caridad, del que ayuda al pobre, cómo Dios lo va a bendecir, cómo Dios le va a llenar sus graneros, cómo en su casa nunca va a faltar ningún bien. En la vida de la persona que tiene misericordia, que es misericordioso, que tiene caridad para con el necesitado. ¿Por qué tantas promesas? Alguien dice que posiblemente es porque cuando nosotros somos generosos es cuando más nos parecemos a Dios. Porque Dios es generoso, right? La caridad es una expresión natural del amor, es una expresión de fe. Proverbios 22:9 dice, el que es generoso será bendecido. Pues comparte su comida con los pobres. Ya lo dije y lo vuelvo a decir. Estas porciones bíblicas están en un libro santo que es la palabra de Dios, la Biblia, que es inspirado por Dios. La Escritura nos dice claramente que toda la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil, tiene utilidad para hacer muchísimas cosas. Para consolar, para enseñar, para corregir, para restaurar, para cuando algo está fuera de lugar. Hello. Cuando algo debió haber estado aquí y está por allá abajo, está en el piso, la Biblia tiene el poder de restaurar, tiene el poder de traer eso y ponerlo en el lugar que le corresponde. Es útil para eso. Y le someto a su consideración que en muchas vidas, muchos matrimonios, probablemente muchos de nosotros, la forma en que nosotros estamos utilizando los recursos que Dios ha puesto en nuestra vida está por el piso. Y es necesario ser restaurada. Y lo que Dios nos ha dado para restaurarla no es un experto financiero, no es un motivador o motivadora. Dios lo que nos ha dado es su santa palabra. Amén. Y por eso es que estamos haciendo una aplicación práctica de la verdad bíblica, que es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Así que esos 4 principios. Principio nuevamente de la contabilidad, mantén un buen registro. We have to do that. Mantener un buen registro. Y nuevamente, si hay un matrimonio, no hay espacio para estar gastando a escondidas. Don't do that. Ya no es tú o mí. Ahora somos un matrimonio. Ahora es nuestro. Muy importante. ¿Ok? Planee sus gastos. Necesario establecer un presupuesto. Sentarse. Y como ahora somos 2, somos 1, es una decisión que tiene que ser mutua. Right? Y como hay distintos intereses y distintas prioridades, a pesar de que somos un matrimonio y tenemos el mismo Salvador, tenemos el mismo Espíritu, pues necesitamos orar para que Dios nos dé sabiduría para saber a cuáles vamos a dar prioridad en este momento y cuál vamos a atacar después. Y tenemos que estar conscientes de cuáles van a ser nuestras metas, right? Y qué se va a ahorrar,
qué se va a gastar y qué se va a ofrendar. Alabado sea el nombre del Señor. Principio del contentamiento, aprender a estar contento donde estamos. Poder esperar, posponer. Principio de la caridad, compartir con los necesitados. Las únicas palabras que hay registradas del Señor Jesucristo, quizás en el libro de Apocalipsis también, pero en el libro de Hechos, las únicas palabras registradas del Señor Jesucristo son las palabras que dicen, que Jesucristo hablando, dice que Jesucristo dijo que hay más bendición en dar que en recibir. Eso es contracultura. En esta cultura hay más bendición en recibir que en dar. ¿Right? Y nosotros tenemos que decidir cómo vamos a vivir nuestra vida en base a los principios, a los valores de esta cultura o en base a los principios de la palabra de Dios. Amén. Y el problema que tenemos nosotros es que somos gente de doble ánimo. El problema que tenemos, y dice la Escritura, que la persona que sea de doble ánimo, no pierdas tu tiempo orando porque no vas a recibir nada. Principios de Dios, pero al mismo tiempo las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Quién duda? El último principio es el principio de darle el primer lugar a Dios a través de una cosa que se llama diezmos. Y cómo cada vez que uno habla sobre este particular hay toda clase de preguntas y hay toda clase de opiniones. Decidimos incluir la hojita verde donde hay varios argumentos, me parece que hay 10 argumentos, si no me equivoco, con relación a la práctica del diezmo en el día de hoy. Usted los tiene ahí, usted los va a estudiar, usted va a utilizar su discernimiento, ¿verdad? Usted va yo espero, ¿verdad? Una de dos cosas usted va a dejar. Usted va a dejar que el Espíritu Santo lo dirige o va a dejar que la carne lo dirija. ¿Right? Cualquiera que sea. Pero si tiene alguna pregunta sobre el particular, pues usted está más que bienvenido a traer esa pregunta al estudio bíblico de los miércoles. Porque en el estudio de los miércoles vamos a estar atendiendo cada una de esas cosas que están ahí. Ahora, este no es el momento para estar leyendo esas notas. ¿Right? Okay. Este momento ahora se lo pido que me lo dé a mí para que podamos pues terminar la enseñanza del día de hoy. Dele a Dios el primer lugar en todas sus cosas. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice lo siguiente: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos, subraya primeros frutos, that's the first fruits, y los primeros frutos de tus cosechas, right? Primeros frutos es el 10%, bíblicamente es eso, el 10%, el diezmo de tus primeros frutos, ¿sabes? El 10%, y así como resultado de eso, tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino. ¿De qué clase? Nuevo, de vino nuevo, right? Okay. Terminamos la cuestión del vino de los otros días aquí el miércoles pasado, el vino nuevo. Okay. Now, dele el primer lugar a Dios a través de sus diezmos, los primeros frutos. 3 propósitos bíblicos del diezmo. El primero es este. Y lo ponemos en tiempo de pasado, presente y futuro. En términos del pasado, demuestra nuestra gratitud. Cuando yo diezmo, si me enfoco en el pasado, lo que estoy haciendo es demostrando mi gratitud. En esencia, lo que estoy diciendo es: Señor, yo estoy agradecido porque yo sé que sin ti yo no tendría nada. Gracias por haber provisto para mí en el pasado. Con relación al presente, lo que comunica el diezmo es que le da prioridad a Dios. Diezmar para mí, venir a la iglesia antes de ser pastor, primer día de la semana, hacer mi devocional en la mañana, hablar con Dios en la mañana antes de hablar con Rosa o quien fuera, es un recordatorio de que Dios tiene el primer lugar en mi vida.
¿Cuántos quieren que Dios tenga el primer lugar en su vida? ¿Puedo ver su mano? El problema que algunos tenemos es que queremos que Dios tenga, queremos entre comillas, ¿verdad? Que Dios tenga el primer lugar en nuestras vidas, pero somos selectivos. Y ahí es donde está el problema. Ese es el doble ánimo. Y la tercera cosa, cuando diezmamos en términos del futuro, es una expresión de fe. Demostramos nuestra fe. En términos del pasado, es gratitud. Aquí está mi diezmo porque yo estoy agradecido, porque yo sé que sin ti no tengo nada. Y gracias por haber provisto en el pasado. Porque si he tenido, ha sido por ti. Si ha habido comida, ha sido por ti. Amén. Y aquí está mi diezmo porque tú eres el número uno en la vida mía. Y aquí está mi diezmo porque yo confío en ti. Porque yo sé que tú vas a continuar bendiciéndome en el futuro. Porque yo sé que tú eres mi pastor. Porque yo sé que nada me faltará. Nada me ha faltado y nada me faltará. Y sí, eso es lo que está detrás de toda esta cuestión. ¿Ok? No, con relación a esto del diezmo, yo he escuchado toda clase de ilustraciones, historias, de cómo comunicarlo para que la gente lo entienda de una forma efectiva. Y entre todas las formas que yo he escuchado, la que más recuerdo y la que a mí me hizo entender y la que yo creo que ha sido más provechosa en el pasado, es la historia de un hombre que iba caminando en el desierto y se estaba muriendo de sed. Mire para acá todo el mundo en este momento, por favor, para que me entienda, porque vamos a terminar dentro de 3 o 4 minutos. Hombre caminando en el desierto, hombre que se está muriendo de sed. Y se encontró una bomba de agua, esa bien vieja, ¿te acuerdas? Que uno tenía que darle a la manigueta y esa cuestión, right? ¿Sabes? You know, bien vieja y mohosa. Parecía que no funcionaba. Pero al lado de la bomba esa, había un letrero de madera, en una madera, que leía de esta forma. Decía, si estás sediento, que el hombre estaba, cabe un hoyo en la tierra de 1 pie de profundidad y se va a encontrar con un jarro de cristal lleno de agua. Tome el jarro de agua y viértalo sobre la bomba y comience a bombear como loco por espacio de 1 minuto y medio y tendrá todo el agua que usted necesite. Luego, vuelva a llenar la jarra de agua y entiérrela en el mismo lugar para la próxima persona. ¿Por qué me acuerdo de eso? ¿Por qué lo tengo escrito aquí? Porque para mí eso comunica de una forma bien clara el asunto de diezmar. El hombre tenía que tomar una decisión. Podía ese recurso que tenía resolverlo, su necesidad inmediata, humanamente, y yo necesito esto para mí, ser egoísta, de cierta forma. Right? Okay. O podía seguir las instrucciones que se le daban ahí y tener todo lo que necesitaba. Y al mismo tiempo de facilitar para personas en el futuro. Pero otra cosa que se podía ver aquí, ¿no? Quizás no es la más que a mí me interese, pero otra cosa que se podía ver aquí es que para que la máquina pudiese funcionar, había que echarle agua. ¿Right? La persona que puso la máquina esa ahí, sabía que la máquina para poder funcionar necesitaba agua. Sabía que en las condiciones climatológicas de un desierto, lo que fuera,
La máquina se iba a enmohecer o lo que fuera, que necesitaba que se le echara esa agua para que pudiese funcionar. Se estableció que para que la persona pudiese tener ese beneficio tenía que echarle el agua. Hay un pasaje en la Biblia que para muchas personas pues no es un pasaje muy favorito, pero es un pasaje que se relaciona mucho con esto que nosotros estamos discutiendo aquí. El asunto para ese hombre era creer, ¿sabes? De si yo le echo el agua a esa máquina, pues voy a tener todo el agua que yo necesite. La persona que había escrito el letrero, que había puesto el frasco enterrado, está diciendo, ¿sabes? Confía en mí, pruébame. ¿Sabes? Sigue mis instrucciones, a ver si lo que yo te digo es o no es. Right? Estas son mis instrucciones. Aquí te he dado esto, ¿sabes? La persona que escribió todo eso. Por eso es que me gusta la ilustración, porque hay mucha aplicación para nosotros. Alguien escribió un letrero y en ese letrero dijo, yo te he dado, tú estás bien sediento, pues yo tengo agua para ti. Y la he enterrado ahí. Excava y sácalo. Pero antes de tomártela, confía en mí. Viértela sobre ¿cómo se llama eso? Esa bomba de agua, ¿ok? Y vas a tener toda la que tú quieras. Pues sabes, el pasaje en Malaquías en cierta forma es parecido a eso, donde Dios está diciendo, prove me, pruébame, a ver si hago o no hago lo que yo prometo hacer. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para las ofrendas del templo, o fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta. ¿Viste lo que dice? Pruébenme en esto. Para echarle el agua, pruébame a ver si es verdad o no es verdad. Right? Okay? Exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos. Los vides en los campos no se pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Punto es, cuando usted y yo ignoramos verdades como esta, a la única persona que nos estamos haciendo daño es a nosotros mismos. He compartido con ustedes muchísimas veces sobre este particular. El color de las cosas es determinado por el color del cristal a través del cual se mira. Los primeros 4 o 5 años de mi vida cristiana, cuando se trataba de cosas financieras, el cristal que yo utilizaba para mirar la cuestión financiera no era un cristal bíblico, era un cristal humano. El cristal de las matemáticas, de sumar y restar. Tengo deudas de pagar de $1,600 y me gano $1,200. And you telling me que 120 se los tengo que dar a la iglesia. Ese era mi razonamiento en ese tiempo. Yo no sé, pastor, pero Brother Gene, that doesn't make sense to me, okay? Then Dr. White will come and explain to me, and Guy Walden will come and explain to me, and say, well, fine, thank you so much, but 2 + 2 is 4. Okay? ¿Sabes? 2 más 2 son 4, ¿sabes? Así que miraba el asunto de mis finanzas desde una perspectiva humana. Otras cosas desde una perspectiva bíblica. Era un hombre de doble ánimo. Right? Y gracias a Dios que mi esposa se puso firme
Y en ese tiempo teníamos salario, ya trabajaba, y dice, pues ¿sabes qué? It's up to you, pero en cuanto a mi salario, yo voy a diezmar. Salga el tiro por donde salga. Así que con este asunto, ignorarlo, no estamos haciendo daño a nadie, excepto a nosotros mismos. Jesucristo dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. ¿Ok? Así que Rosa y yo podamos dar docenas de ejemplos de cómo Dios ha provisto de forma sobrenatural para todas nuestras necesidades a través del tiempo. Aún en esta semana que estamos viviendo, que acaba de pasar. ¿Sí? En ocasiones, de forma sobrenatural, Dios nos ha movido a dar, y en ocasiones, de forma sobrenatural, hemos recibido. Mi pregunta es, ¿cuál de estos principios, de estas verdades, de estas leyes financieras, usted está ignorando? Contabilidad, mire para acá. Usted no tiene una idea de lo que debe. Do you know? You should. You should. Y si son dos, deben sentarse y ver qué es lo que debemos. Planificación. Te compra impulsivamente, te no tiene presupuesto. Oye, tengo un presupuesto, lo tengo aquí, embuste. You done. Bíblicamente, decisión mutua. Después de haber orado. Metas definidas. That's what it is. By the way, en la parte de atrás del papelito azul hay una muy buena sugerencia en cuanto a cómo salir de tus deudas. Cómo hacerlo bíblicamente. Creo que mi esposa se tomó la iniciativa de empezar a hacer. Y que nos trajo a un punto, escuche, ven para acá, de ser un matrimonio, porque ahora era el crédito de ella y el mío, los dos, estaban los dos en la misma cosa, por culpa mía. Ser un matrimonio que no se nos fiaba, como decimos nosotros, ni un Limber, ni una Coca-Cola, a tener un credit rating, eso es excelente. Poco a poco. Poco a poco. Alabado sea el nombre del Señor. Contentamiento. ¿Cómo está usted bregando con eso? Usted es de las personas que están presionados a querer más, y no estoy contenta, y quiero este carro, y quiero aquel otro, y dame aquel, y me voy para aquí, y me voy para allá, y mi suegra se fue para todos lados, y yo me quiero ir para el otro lado, y si aquella tiene esto, yo quiero aquello otro, y si ahí tiene un iPad, whatever, yo no sé cómo se llama eso, pues yo quiero el último, y lo que sea. How are you? ¿Ha usted aprendido a estar contento, contenta con lo que tiene? Honestamente, no delante del pastor o delante de la iglesia, delante de Dios. Caridad. Ha descubierto el gozo que está encerrado en la generosidad. Para algunas personas, yo estoy hablando en chino. Right? They don't have a clue. Generosidad. Generosa. Esa era una tía que yo tenía. Generosa. No, estamos hablando de generosidad. De compartir con el necesitado. No estamos hablando de generosidad con mi hija. O con mi hijito Marcel. ¿Right? O con mi mamá en Guatemala o en México. Estoy hablando de generosidad con el necesitado. Estoy hablando de generosidad con el que no tiene que ver nada conmigo. Lenguaje totalmente distinto. Es el lenguaje de la Biblia. Ese es el lenguaje del cristiano. Por eso es que no me gusta venir a esta iglesia.
Cada vez que vengo me empiezan a hablar de estas cosas y me voy de aquí todo pugilateado. Voy a otros lugares y allí me hacen sentir como si yo soy el rey, yo me lo merezco todo. Diezmar, ¿cómo está usted bregando con eso? Aproveche hoy porque va a tener que esperar 8 años más para escucharme hablar sobre el particular. Para los que nos visitan, aquí no se habla de esta cuestión. Hoy estaba designado para hablar del particular, quizás para que usted entienda, los que visitan, todos nosotros, pero usted que visita, que Dios tiene una metodología en cuanto a cómo nosotros debemos bregar con nuestras finanzas. Que Dios habla sobre eso y que debemos aprender, buscar qué es lo que Dios dice sobre ese particular. Por último, déjeme decirle algo, y aquí me duele a mí. Finanzas desorganizadas, sin lugar a dudas, son síntomas de una vida desorganizada. Entre muchísimas otras cosas, es por eso que necesitamos alguien que las maneje, alguien que las guíe. No lo dijo bien. Lo que yo he dicho es, por eso es que necesitamos alguien que nos maneje, alguien que nos guíe. Y eso fue precisamente lo que Jesucristo vino a hacer. Gloria a Dios. Eso fue lo que Él vino a hacer. Vino a ser el Señor de nuestras vidas. El problema de algunos de nosotros es que lo queremos tener de Salvador, pero no como Señor. Porque siempre tiene que... misma cosa, Señor. Porque de eso se trata. Aquí todo es alrededor de Jesucristo. Él es el Señor de todos los aspectos de nuestra vida. Él es el que los debe manejar. By the way, en el papelito verde hay muchas preguntas acerca del diezmo y esa cuestión, Escuche lo que Jesucristo dijo sobre el diezmo. Una de las preguntas tiene que ver con eso también. Okay. All right. So, all is good? All the time. La palabra dice que la vida del hombre no consiste, de hecho Jesucristo fue el que dijo eso, la vida del hombre no consiste de la abundancia de sus posesiones. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida. Vida espiritual, salvación. Right? Pero añade inmediatamente vida en abundancia. Someto a su consideración antes de orar con mucho respeto, pero con gran seriedad, con compasión y con esperanza, de que la vida abundante que Jesucristo promete para darnos, la experimentamos cuando Él tiene señorío en nuestras vidas. Vemos ahí, Cristo Salvador nos da vida espiritual. Cristo Señor nos da vida abundante. Mi pregunta es, ¿habrá alguien aquí hoy que nunca le haya entregado su vida al Señor Jesucristo y le quiera reconocer hoy como el Salvador de su alma? ¿Hay alguna persona? Si hay alguien aquí hoy que quiere tomar esa decisión, póngase de pie en este momento. La segunda parte de esa pregunta es, ¿y qué tal del Señor? Right? Tengo que decirle con mucha seriedad es que
aunque la Biblia habla de Señor Jesucristo, el Salvador, esa misma palabra nos dice que es imposible tener a Cristo como Salvador y no tenerlo como Señor. Right? Así que yo le sugiero que usted se detenga y a los que profesan que Cristo es su Salvador, entiendan que si Él es su Salvador, Él es su Señor. No es que yo lo quiero aceptar como Señor, es que Él es su Señor. Lo que falta es que usted lo reconozca como su Señor. Amén. El momento en que usted lo reconoce y empieza a vivir bajo ese señorío, usted va a comenzar a experimentar la vida abundante que Él tanto quiere para usted y quiere para mí. God is good all the time. Cuando salga, si no se ha firmado todavía para tener su binder, hágalo por favor el miércoles a las 7:15 en sharp, porque vamos a tener el primer día, vamos a comenzar. Si alguno tiene alguna pregunta acerca de lo que hemos hablado, o hacer alguna pregunta acerca de la salvación, o de Cristo, de la Biblia, o lo que sea, yo estoy en la mejor disposición de sentarme con usted o hacer un appointment para poder hablar y contestar, o tratar de contestar, porque yo no tengo respuesta a todas las preguntas, ¿verdad? Tratar de contestar conforme a lo que la palabra de Dios diga, lo que usted quiera preguntar. Dios ha sido bueno, continuará siendo bueno, no puede negarse, all right? Así que vamos a reconocerlo en nuestros caminos, vamos a preguntarnos qué Dios dice sobre lo que sea, en este caso de finanzas, pero en cualquier otro asunto de la vida suya. Y vamos a estar tranquilos, descansar en paz, porque la Escritura dice que el que le reconoce en sus caminos, Él endereza sus veredas. El que se pregunta qué Dios quiere y hace lo que Dios quiere, puede dormir tranquilo, porque ese Dios va a coronar sus esfuerzos con éxito. En el proceso, va a hacer que nuestro carácter se parezca más al carácter de Jesucristo. God is good all the time. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por el día que nos has regalado. Gracias por tu palabra. Gracias por la claridad de la misma. Gracias por el Espíritu Santo con el cual nos bautizaste, nos has sellado, Señor, con el cual hoy, Señor, has impartido esta enseñanza. Te rogamos, yo personalmente reconozco la necesidad que tengo, Señor, de poder organizarme, Señor, como siervo tuyo en muchísimas áreas de mi vida. Te pido que tengas misericordia de mí, que me capacites, que me des sabiduría para hacerlo. Mi esperanza, Señor, es que cada uno de los que estamos aquí, pues también reconozcamos en esas áreas de nuestra vida donde hay deficiencias que necesitamos urgentemente de la obra tuya, Señor. Tu palabra dice que el que se acerca a ti y te busca de todo corazón, te encuentra, Señor. Así que gracias nuevamente. Permite que al salir de aquí, pues nuestras vidas reflejen que Jesucristo no solamente es Salvador de nuestras almas, Él es el Señor de nuestras vidas. Prepáranos para el miércoles, te lo rogamos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, para su gloria. La iglesia de Jesús dice, amén.